reading from the book of the prophet Lectura del Isaiah. libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el share Señor: your bread with the parte hungry, tu pan con el hambriento, shelter the hospeda a oppressed los pobres and sin the techo, homeless, viste clothe the naked al que and va deceive the desnudo, y no te do not turn cierres back a tu from wrath. propia carne. Then your light shall break Entonces forth romperá like the tu dawn, luz como la aurora, and your wounds shall enseguida te open. brotará la carne sana, Your vindication te abrirá shall go camino la before you, justicia, and the glory of the Lord detrás shall irá la be your gloria guard. del Señor. Then you shall call, Entonces and I clamarás will al answer. Señor y te You shall responderá, cry for help, gritarás y te and He will dirá, say, Here I am. aquí estoy. If you remove Cuando from your midst destierres de ti la oppression, opresión, false el accusation, gesto malicious amenazador speech, y la if you bestow your maledicencia, bread on the cuando hungry, partas and tu pan satisfy con the el afflicted, hambriento y sacies el then light shall estómago del rise for indigente, you in the darkness, brillará tu luz and en the las gloom tinieblas, shall become tu for you like the morning. oscuridad se volverá mediodía. Verbum Domini. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo brilla en las tinieblas como una luz. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. El justo brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El justo brilla en las tinieblas como una luz. A reading from the first letter of St. Lectura de la Paul. primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. When I came to you, brothers and Yo, sisters, hermanos, cuando vine a proclaiming the ustedes mystery a of God, anunciarles el I did testimonio de not come Dios, with no subliminal lo words hice con or sublime wisdom, elocuencia o for I desired sabiduría, to know nothing pues while nunca I entre was with you, ustedes me precié de saber except cosa Jesus alguna, Christ sino and a Him crucified. Jesucristo y este I came to crucificado. you in weakness Me and fear presenté a and much ustedes trembling. débil y So temeroso. my message and Mi my palabra y proclamation mi were predicación not with no fue persuasive con words of wisdom, persuasiva sabiduría but with a humana, demonstration of sino the en la Spirit's power, manifestación y el poder so del that your faith Espíritu, para might que su rest fe not on no human se wisdom, apoye en la but on the sabiduría de power of los God. hombres,
sino en el poder de Dios. Verbum Domini. I am the light of the world. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Whoever follows me will El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? "It is no longer No good sirve for más que anything para tirarla except to be fuera y thrown que out la and pise la trampled gente. underfoot. You are the light of the world. Ustedes son la luz del A mundo. city set on a No se mountain puede cannot ocultar be una hidden. ciudad puesta en lo alto Nor de do un they light monte. a lamp Tampoco and se put it enciende una under a vela para bushel, meterla debajo del celemín, it is set on a lampstand, sino para ponerla en and el displays to candelero y que all men. alumbre a todos los de casa. Just so, your light must Alumbre shine así before su luz others, a los hombres, that they may see your para good que deeds vean and nuestras glorify buenas your obras heavenly y den Father. gloria a su Padre que está en el cielo. Verbum Domini. What is it that constitutes true worship? ¿Qué es lo que constituye la adoración verdadera? ¿Cómo sabemos si la adoración y honor que rendimos a Dios le agrada? Has God Himself instructed us? ¿Acaso Dios on how we mismo are to nos worship ha properly? enseñado cómo debemos adorarle These are correctamente? all questions that people have asked Estas son throughout the preguntas que ages. las personas han And hecho a since the lo Lord largo has de los left us siglos. His church, Y puesto que el Señor along nos with ha the laws dejado of a su His iglesia, teaching in the junto form of sacred con tradition, su we can enseñanza en la delve into forma the de la Scripture sagrada and seek the tradición, answers we podemos need. adentrarnos a este tesoro y And responder since esas sacred preguntas. Scripture is Y ya part que of las the sagradas sacred escrituras son tradition of parte the de la church tradición sagrada de la iglesia, that the church has preserved throughout the que la centuries, iglesia ha we can preservado a see lo how largo de God los siglos, Himself podemos ver has cómo addressed Dios these questions mismo to His ha people abordado through His estas prophets, preguntas a priests, su pueblo a rulers, través de and sus profetas, apostles, whom sacerdotes, God has reyes y appointed to serve apóstoles, His people quienes Dios and ha to help nombrado to para keep servir them a on su the road to pueblo y salvation. ayudarles
a mantenerse en el camino a la salvación. There are some people Hay who algunas personas en seem el to mundo focus on que certain parecen external acts of enfocarse en piety ciertos actos as if they are the externos measure de of piedad one's como si fuesen devotion la to medida God, de la the devoción de measure of true uno, worship. la medida de la And adoración indeed, here verdadera. are the people who are truly ¿Quiénes devout, son aquellos who que son offer true realmente worship to God. devotos y ofrecen adoración Is it those verdadera a people Dios? who kneel in Son church aquellos for que se hours arrodillan en la for the iglesia Blessed durante Sacrament, horas ante el holding a rosary in their Santísimo hands? Sacramento con un rosario en la mano. Is it those who prostrate Son themselves when they aquellos que enter a se church? postran cuando entran a What la about the liturgy iglesia. itself? ¿Qué tal en la Is it true liturgia? worship when the Mass ¿Es contains more adoración Latin or verdadera more cuando Gregorian la chant? misa contiene más Is it latín o true más worship when the canto priest gregoriano? faces ad orientem, ¿O cuando el turning away from the people and turning sacerdote toward the se tabernacle? pone ad orientem con la espalda Is al it pueblo when y con men la wear cara al nice suits and tabernáculo? women cover their Es heads cuando with los hombres se veils and ponen wear long trajes bonitos y tresses? las mujeres se cubren el rostro con velos Is y it when usan people vestidos receive largos? communion kneeling Es in altar? cuando la gente recibe la comunión de When rodillas y we en la think lengua. of true worship, Cuando pensamos en how la many of us think adoración of these verdadera, external ¿cuántos signs? pensamos en estos Almost as if they signos themselves externos, constitute true casi worship. como si estos mismos constituyeran la Well, there's adoración nothing wrong verdadera? with all these No hay things I nada mentioned. malo con todas estas cosas que There's menciono. nothing wrong with kneeling before the No hay Blessed nada malo con Sacrament, praying the arrodillarse ante rosary, el Santísimo covering Sacramento, oneself rezar with a el heavy rosario, veil, ad cubrirse la cabeza orientem, con un Latin in velo, the liturgy, ad orientem, receiving el communion, latín en la praying and kneeling, liturgia, and so on. recibir la comunión en la lengua, However, if we become arrodillarse, etc. fixated Sin on the embargo, external si nos signs, fijamos en such as these, los signos externos como without a estos, deeper look into the sin nature of true una mirada worship, más profunda en la we risk naturaleza de turning la the liturgy adoración itself verdadera, corremos el into an riesgo de object of convertir la scorn and liturgia en division. un objeto de escarnio y división. A person who does these external La acts of persona que hace piety estos that I actos mentioned externos de could devoción also que he tend to look mencionado down on también others puede who do tender a not do these mirar a los things, demás con as if they were desdén, superior to aquellos them. que no hacen estos actos, como si fuesen superiores A a person who ellos. receives communion in the La tongue persona could que look with recibe comunión en la disdain lengua puede mirar upon a con person who desdén receives in the a la hand, persona que lo recibe en la mano, even though both practices a are pesar allowed que there. ambas prácticas son permitidas en la iglesia. The liturgy and Holy Communion, which La are liturgia supposed to y la be Sagrada Comunión, instruments of greater que love están supuestos a and ser unity instrumentos de mayor among the amor y members of the unidad church, entre los miembros de thus la become iglesia, means of se creating vuelven further entonces medios unnecessary para divisions crear in the más body of Christ. división en We el begin to cuerpo lose de our Cristo. charity and Empezamos a respect perder nuestra for those caridad who y express their respeto reverence hacia and aquellos piety que expresan su in ways that might reverencia y differ from fervor en ours. formas que pueden ser diferentes a las nuestras. And this fixation upon Y external esta expressions of fijación en piety las becomes expresiones a distraction externas from the de true nature fervor of se vuelven worship. distracción de la verdadera naturaleza de la To adoración. understand better the kind of Para worship that entender God mejor el tipo de desires, adoración que it Dios would be desea, helpful to see what God has said sería to útil us ver lo que Dios nos ha through his dicho written word. a través de su palabra The escrita. first reading for Mass La today is primera taken lectura from de la misa Isaiah de hoy 58, proviene de 58. Isaías 58, And if we look at the capítulo immediate 58. context Si of this miramos el section contexto of the book of inmediato de Isaiah, esta sección, we see that God has vemos spoken against que the sin of Dios ha idolatry hablado en contra del pecado and how de the la people have idolatría fallen into y false cómo el worship. pueblo ha caído en la adoración falsa. In essence, the people of Israel are acting Esencialmente, in el part pueblo de against Israel God está obrando towards God. hipócritamente hacia Dios. They serve other gods Sirven and they offer otros dioses sacrifices y to ofrecen them sacrificios a and they do ellos other immoral things. y cometen otras And inmoralidades. yet they continue to offer Sin embargo, sacrifices to God continúan as well. ofreciendo sacrificios a Dios And they también implore the help of God, e, acting e as if they have imploran la been doing ayuda what de is Dios, right and just obrando como all si hubiesen along estado haciendo lo and correcto have y not justo todo el actually tiempo forsaken God. y no hubieran abandonado a Dios. They ask questions, Hacen they ask God preguntas, questions le hacen such preguntas a as, Dios why como, have we fasted and you see it ¿por not? qué hemos ayunado y Why no have lo we has humbled visto? ¿Por ourselves qué nos and you hemos take no humillado knowledge of it? y no te das cuenta? The people realize that they cry out La to God for gente help, se da and cuenta yet God que does not hear their elevan prayer. su voz a Dios pidiendo ayuda si Dios no responde He's not sus listening oraciones, no les está because they escuchando, are not listening to him. porque ellos no lo están escuchando a Él. Thus, through the prophet Isaiah, Así pues, a God través del gives them the profeta answer they Isaías, seek. Dios les da la respuesta que buscan. It is because they are duplicitous Es porque in their son worship. duplícitos en su adoración. They might be performing all the proper Puede que external estén acts of realizando piety, todos los actos such as externos offering de sacrifice fervor and correcto, fasting, como ofrecer but they sacrificio are y missing ayunar, something very important. pero les falta algo muy Their importante. sacrifices and offerings Sus are sacrificios y unilaterally ofrendas pure
carecen de significado al Señor a menos the que salt of love. vienen Not sazonados only con la love of sal God, del amor. but No also love of solamente neighbor. amor a Dios, sino amor al prójimo. On the one hand, they offer Por un sacrifice lado, to the ofrecen Lord, sacrificio al but on the Señor, other, pero they por otro oppress their lado, workers oprimen a and sus withhold their wages. trabajadores y les retienen su paga. They offer fasts, and yet they Ofrecen constantly ayuno y engage sin in embargo quarrels and constantemente picking fights participan with en others. riñas y peleas con otros. They perform external Realizan expressions of actos, humility, but expresiones their hearts externas are de full of humildad, pride and pero sus arrogance. corazones están llenos de soberbia y arrogancia. They praise God with their lips, Adoran a Dios con while sus also labios, leveling false mientras accusations and que slander, lanzan and acusaciones falsas y maligning calumnias their neighbor with malicious speech. a su prójimo. They perform works of piety on a Hacen single day obras of de worship, fervor en un solo día while de the rest of the adoración, time they mistreat mientras que their el resto neighbor del tiempo and neglect the maltratan poor a su and needy. prójimo y descuidan al pobre y And al then they wonder necesitado. why God is Y not luego hearing se their preguntan por qué prayers Dios no escucha and sus paying heed to their oraciones, fasting. ni presta atención a They're su missing the ayuno. whole point of the No están ritual and the laws in the entendiendo first place. el punto de la ley And ritual once en God primer has lugar. uncovered Y the una vez people's que Dios hypocrisy, ha he revelado la says, "Is hipocresía del not this the pueblo, fast that dice, I choose? no To es loose the este el bonds ayuno of que elijo, wickedness, to undo the perder los thongs of the lazos de la yoke, maldad, to let the deshacer oppressed go free, las ataduras del and to break every yoke." yugo. In other words, their external En otras expressions palabras, of sus piety and expresiones worship externas de are fervor y entirely meaningless adoración son completamente if the carentes de person sentido offering them is si not la also persona que seeking las to love their ofrece neighbor no busca también and amar al seeking justice prójimo and mercy y for them. busca misericordia y justicia para The ellos. words of the Lord to Las palabras Isaiah del Señor a Isaías continue into today's reading, continúan hasta where la he lectura says, de hoy, quote, donde "Share dice, your bread with the hungry, comparte tu pan shelter the con el homeless hambriento, and the homeless, abre tu casa al clothe the pobre sin naked when you techo, see them, viste al and do not desnudo turn your y back no on your des la enemy." espalda a tu propio hermano. If we are neglecting anyone who Si is in need, descuidamos a who may cualquier have the means and the necesitado, opportunity to cuando help them, tenemos los medios y la either as oportunidad de ayudarles, individuals or as ya a sea como society, individuos o como sociedad, when we cuando expect God to hear us esperamos que when Dios we nos call out for escuche, him, cuando lo then we are llamamos, offering false worship. entonces estamos ofreciendo Without falsa love, adoración. mercy, and Sin justice, amor, we misericordia y cannot expect justicia, God to hear no our podemos prayers, esperar que Dios escuche nuestras regardless oraciones, of how sin pious we might look on importar the outside, cuán piadosos podemos lucir por fuera, how long we might kneel down for our prayers, o how much cuánto we tiempo fast, estemos how de many rosaries rodillas we say in a rezando, day, cuánto tiempo how much ayunemos o Latin is cuántos used in rosarios Mass, oremos en un día, attend, cuánto or latín how many usemos people en la receive misa communion on the o table. cuántas personas reciben comunión en la lengua. St. Paul says that without San Pablo love, dice que sin we are amor noisy gongs and clanging cymbals. somos como campanas ruidosas y We have nothing. símbolos ciegos. And No without tenemos love, nada. Y sin there is amor no authentic piety or no worship. hay fervor auténtica o adoración I mentioned auténtica. earlier how the Mencioné sacrifices that cómo the los people of Israel sacrificios que el offered pueblo de Israel needed to be ofrecía salted with love. tenían que ser sazonados con amor. And if we look in the book Y si of miramos el libro Leviticus, de Levítico, one of the requirements for uno de a los cereal requisitos offering para una was that the ofrenda sacrifice seria was always era que el supposed to include sacrificio salt. siempre debía incluir la sal. And the salt was always required because it was the Siempre se salt of the requería sal covenant porque era la sal de between la the people alianza and their God. entre el pueblo y su Dios. Now, although salt can be used A in a pesar que variety la of sal puede ways, utilizarse en it is diferentes usually formas, associated with two basic usualmente está purposes: asociada con dos propósitos básicos: to preserve food and to give it conservar flavor. la comida y darle sabor. And thus, the salt of the Así covenant pues, la sal de la that alianza seasons the que cereal sazona offering la symbolizes the ofrenda preservation simboliza of the la covenantal preservación promises between de the las people promesas and their de la God. alianza entre el pueblo y su And is a Dios. representation of the Y people es sharing table representación fellowship del pueblo que with the comparte Lord God. hermandad en la mesa con el Señor Dios. When you think about when people Cuando share a piensan meal acerca with de others, cuando las personas they want to make comparten una sure that the comida con food otros, tastes good, quieren asegurarse que la comida sepa even bien, foods that might not be as incluso tasty or comidas que savory as pueden others. no ser tan sabrosas And como hence, otras. salt is made available to all Y sitting at the table se le so pone that they sal a might todos en la enjoy mesa not only para the que puedan food, disfrutar no solo la but comida, also the table fellowship sino también and la hermandad en la togetherness, mesa, being with one another, la the compañía de communion, unos con otros, if you will, la with comunión one another. de unos con otros. And Jesus calls his Y disciples the Jesús llama a salt sus of the earth. discípulos la sal de la This tierra. is not meant to flatter them.
Esto and no to es give a para succinct description halagarlos, of their pero mission. sino para dar una descripción sucinta They are de to su act as misión. salt in the earth Deben by obrar como la preserving the sal en la covenant tierra al that God has preservar la made alianza que Dios with his people ha hecho con su in pueblo and through Jesus Christ, en y a través but de also to give Jesucristo, flavor pero so también that para the dar sabor, gospel is made de manera palatable que el Evangelio to those who receive it. sea agradable para aquellos que It is lo love, reciban. Es particularly works amor, of mercy or son charity, obras that de helps people to open to misericordia y receive the caridad en gospel particular message. que It's hacen the a las sweetness of the personas gospel. dispuestas para recibir el mensaje del It's Evangelio. that Es la savoriness dulzura del of the Evangelio, gospel. es ese sabor del Evangelio. If salt loses its Si flavor, la sal pierde su sabor, if the Christian loses his si el love, cristiano pierde su his amor, charity, su caridad, what happens to the salt? ¿qué le sucede a la sal? It is useless. A No Christian tiene is uso. Un useless cristiano que without the no salt of love. tiene uso sin la sal del amor. It is because of God's love Es por el amor that de Christians Dios have been joined que to los Christ in the first cristianos place. se han unido a Cristo en primer lugar. We realize that God has Nos first damos loved cuenta que us Dios nos amó in sending primero us his Son y nos for our envió a su salvation. Hijo para nuestra salvación. And we have been made sons and daughters of Hemos sido God hechos through hijos faith e in the hijas de Dios a baptism. través de la fe en el And as the bautismo. Catechism Y teaches in como paragraph enseña el catecismo en 782, el párrafo we have been given a 782, new law. hemos recibido una ley nueva And that law is to love y esa to ley love es as Christ has loved us. amar como Cristo nos ha amado. Through love, we act A as the través salt del of the amor, earth and the light of the obramos como la world, sal de la tierra y so la that as luz del Christ mundo, teaches, para others que, may como see your enseña good Cristo, deeds and otros vean glorify nuestras heavenly buenas Father. obras y den gloria a nuestro Padre en el cielo. If we wish to engage Si in true worship, deseamos participar en la then we need to adoración be verdadera, focused on more entonces than hemos simply de the enfocarnos externals. en más que lo externo, After all, it was the sencillamente. Pharisees Después de todo, fueron who were los fixated fariseos on the quienes particularities of the estaban law fijos en and los constantly detalles de la challenged ley the y disciples of constantemente Christ desafiaban a on los even minor discípulos de Cristo, infractions incluso en of the law, infracciones menores de la including ley, fasting and the tradition of the incluyendo el ayuno elders. y la tradición de los ancianos. Yet they neglected, as Sin Jesus says, embargo, they rechazaban, neglected como dice the Jesús, weightier matters of the law, las such as love, mercy, partes más justice, grandes de la and ley, como la judgment. misericordia, la And justicia y Jesus el called them juicio. out on it. Y Jesús les llamó la atención por ello. They were fixated on the small t Estaban traditions fijos and en las customs tradiciones o to the costumbres más detriment of the pequeñas, big T a traditions, detrimento the de law of God, las más grandes, concerning la ley de love of Dios, God and con love and respecto al amor de justice for your Dios neighbor. y el amor y justicia hacia If we el do not prójimo. wish to act Si hypocritically, then we should no avoid the deseamos tendency to obrar become hipócritamente, Pharisaical. entonces hemos de evitar la True tendencia a worship ser is como los not found fariseos. merely in La the adoración external genuina works no of se piety. encuentra meramente en las obras They externas go de much fervor, deeper. sino que It van goes mucho much más deeper. profundo. True worship is a matter La of the adoración heart verdadera se trata and del expresses corazón itself in love. y se expresa en el amor. The Word of God gives La us the palabra way de to Dios nos offer da the la worship forma de ofrecer la that God desires, adoración que Dios which desea, entail the corporal and que spiritual involucra works of mercy, las obras corporales y feeding the espirituales de hungry, giving misericordia, drink to the dar de thirsty, comer al que tiene sheltering the hambre, dar homeless, de beber al clothing the que tiene naked, sed, caring for the vestir al sick, desnudo, cuidar visiting de the los imprisoned, enfermos, visitar a los burying the dead, prisioneros, enterrar a los instructing the muertos, ignorant, enseñar al advising the ignorante, doubtful, aconsejar al que admonishing tiene sinners, duda, bearing wrongs patiently, reprochar a los forgiving pecadores, offenses, aguantar los comforting males those con afflicted with paciencia, suffering, consolar a aquellos que and sufren praying for the living and the y dead. orar por los vivos y los muertos. Instead of becoming fixated En on the lugar external de acts of fijarnos piety and en los actos devotion, externos which de often fervor y become a devoción que means a of menudo se dividing vuelven people en medio para and inciting dividir bitter a las rivalries, personas y we asusar should strive to rivalidades compare our amargas, worship hemos de esforzarnos with por these works of mercy, fortalecer nuestra adoración which con are a estas means obras de of misericordia uniting que people son un medio para and unir a bringing las them together personas in y solidarity unirlos toward en God. solidaridad y hermandad. We should learn to listen to people, Hemos de aprender a escuchar a las personas, to listen to people, escuchar a las personas, especially those who are en suffering especial aquellos que from sufren different forms of de poverty, diferentes formas de and to pobreza advocate on their behalf y for abogar societal change, a favor especially de if there are ellos por el injustices cambio en la sociedad, en that especial need to si be hay corrected or injusticias eliminated, que deben ser corregidas or o something that's keeping them eliminadas, from si getting hay algo que the les things they need for impide their survival. obtener las cosas que That means necesitan there's para something su wrong supervivencia, that needs to be significa que corrected entonces hay algo que está in mal y que society. tiene que ser corregido en la sociedad. But even when injustices are Pero corrected incluso in cuando se corrigen society, las injusticias there will en la always be a sociedad, need of love. siempre habrá necesidad de amor.
As the Catechism teaches in Como el paragraph Catecismo enseña en el 1931, párrafo respect for the human 1931, person respeto precedes por la our persona faith in humana respect precede for the principle that el respeto, everyone es el principio should de look que upon his neighbor todos without deben mirar a any su prójimo exception sin as excepción another self. como otro yo, Above all, bearing in mind por his encima de life todo teniendo en and the means cuenta necessary su for vida y living los it with medios dignity. necesarios para vivirla dignamente. No legislation could by Ninguna legislación itself podría do por sí away with the misma fears, hacer prejudices, desaparecer and los attitudes of temores, pride los and prejuicios, selfishness las actitudes de which obstruct soberbia y de the egoísmo establishment of que true fraternal obstaculizan el societies. establecimiento de sociedades Such verdaderamente behavior fraternas. will only Estos cease only comportamientos through the solo charity cesan con la that caridad finds in every que man ve en cada a hombre neighbor un and a brother. prójimo, un hermano. Even if our works of Incluso mercy si and nuestras charity obras de misericordia y should go caridad unnoticed by others, deben pasar desapercibidas por we otros, know that God sees our good sabemos que works, Dios ve nuestras buenas and obras He blesses us, y nos blesses our bendice, efforts bendice to nuestros season esfuerzos everything with the de salt of sazonar love. todo con la sal del amor. Through charity, we A help the través de la seeds that God caridad has planted ayudamos la semilla que through the Dios ha message of the sembrado gospel to en el grow in the mensaje del hearts of Evangelio many a people. crecer en los corazones de muchos. And thus we contribute to the work Y of así contribuimos evangelization, con la obra which is the church's evangelizadora, mission que es la misión de la Iglesia en el mundo.